Pero el tema de hoy que tenemos son etapas de desarrollo deportivo. Hay errores comunes cometidos por los entrenadores, saltarse, brincarse estas etapas o comérselas en busca de un rendimiento deportivo a corto plazo, no viéndolo a largo plazo. ¿Qué en tu experiencia, qué has visto, qué te tocó vivir? Okay. ¿Y cómo es ahora, cómo debería de hacerse, ¿no? Ok, bueno, como bien lo dices, el tema van a ser las etapas de rendimiento deportivo. Me gustaría primero ahondar cuáles son esas etapas, cuáles son los objetivos de cada una de las etapas y también algunos métodos o contenidos que pueda haber en esas etapas, ¿no? Okay. Etapas de rendimiento nos referimos a estas etapas que va atravesando un ser humano a lo largo de su vida deportiva. No es, cosa de un año, no es cosa de un mes, no es cosa de 5 años, es cosa de todo el tiempo que va a estar realizando algún deporte o va a estar cerca de algún deporte o varios deportes. Okay. La primera etapa se llama de base o de iniciación deportiva, dependiendo del autor al que tú te refieras o los sitios, pero básicamente hablan de lo mismo, ¿no? Que son los primeros acercamientos que tiene el niño, el infante, con el deporte. Ejemplo, es deporte modificado. En el fútbol americano empezó el fútbol flag como deporte de iniciación para empezar a introducir a los niños al deporte. Ahorita ya mutó como otro deporte aparte, pero así es como empezó el fútbol flag. En otros deportes, por ejemplo en tenis, en lugar de hacerlo de cancha completa, utilizan uno de los cuadritos, ¿no? El famoso mini tenis. Entonces todos los deportes tienen cierto nivel de adaptación a algo más pequeño para que el niño se vaya familiarizando con los primeros movimientos y gestos técnicos y tácticos de la disciplina en la que está compitiendo. Y bueno, aquí hacer mención del fútbol americano, digo, considero yo, y en base a estudios y demás, y hasta una película que salió que se llama Concussion, ¿no? Los golpes en la cabeza, ¿no? Entonces, a mí me tocó jugar fútbol americano infantil, ¿no? Yo creo que, o no lo sugeriría yo tanto, creo que la forma de acercar a un chico a jugar fútbol americano es totalmente con el flag fútbol o tocho bandera, ¿no? Desde prevenir lesiones, es más seguro, y de esa manera poder encaminarlo. Y bueno, si ya para cuando tiene 15 años, a mi parecer, ya hasta la preparatoria, para mí ya ahora sí debería de equiparlos, inclusive la secundaria, que es de 12 a los 15, en lo personal, habrá autores, tú pensarás de otra manera, no sé, ya se deberían de equipar, pero yo siento que todavía hay mucho que crecer del chico, mucho que aprender del juego, que desarrollar. Y bueno, yo he tenido experiencia en que compañeros que no habían hecho nunca fútbol americano lo empezaron a hacer en preparatoria y les dio para jugar en liga mayor, ¿no? Y de esa manera no te expones a lesiones graves, ¿no? Entendiendo que un deporte de contacto suele ser más lesivo que un deporte que tiene menos contacto o nulo contacto, como pudiera ser a lo mejor natación o tenis, pero no deja de estar exento de lesiones, ¿no? Ajá. En tu forma de verlo, ya que tocamos el tema de tocho bandera fútbol americano, para ti, ¿cuándo sería adecuado, no? Bueno, digo, aquí la ventaja que tenemos es que tú también jugaste y yo jugué desde que tengo 8 años y pues es a lo que me dedico actualmente, entonces digamos que es un tema que un poquito conozco del asunto. Definitivamente los primeros hasta yo diría 16, 17 años de vida probablemente no debas estar jugando fútbol americano equipado. Te lo digo como experiencia tanto propia que yo la viví en carne y hueso. Yo tuve más de 3, 4 conmociones y precisamente por eso dejé de jugar. Si fueron algo graves, perdí conocimiento, no sabía ni qué día era, o sea, estuvo horrible. Y además tengo lesiones que no puedo tratar más que con cuchillo debido al fútbol americano. Por ejemplo, tengo aquí en el hombro derecho algo que se llama enfermedad acromioclavicular. El acromo y la clavícula se están pinchando. Debe de haber una separación natural entre los dos huesos y se están pinchando. Y eso, pues, a menos que me parezca. Sí, entonces yo hago este movimiento y siempre me truena. Con algo de fisioterapia, de rehabilitación, de fortalecimiento del manguito rotador, ya no tengo dolor. O sea, es realmente un hombro funcional casi en su totalidad, pero me truena. Y si dejo de fortalecer, me empieza a doler. Claro. Pero esas son secuelas de contusiones constantes a la articulación que a los 10 años no estás preparado para estar recibiendo. Ejemplo, yo jugué fútbol americano también infantil desde los 6 años, lo dejé de jugar como a los 12, 13 años y
pues nunca me había fracturado un hueso hasta que a mi temporada cuando tenía 10, 11 años, fractura de clavícula, ¿no? Jugando fútbol americano, ya a mis 26 años, pues otra vez otra fractura, ¿no? Entonces no había tenido una lesión, fractura de clavícula de nuevo. Entonces sabemos que el fútbol americano es un deporte probablemente de los más lesivos que haya, y lo que se busca con esto de concientizarlos allá en casa es entender que hay ciertas etapas que debe vivir el niño con un deporte adecuado a sus capacidades, a su capacidad cognitiva, emocional, física, para que les permita un desarrollo adecuado, se siga divirtiendo, porque a lo mejor muchos pudieran ser grandes atletas de fútbol americano, pero inclusive lo dejan porque pues de niños los golpes y lloras, y a lo mejor es algo que ya no gustó, donde pues bueno, más adelante, como sí, dices, 17, 16 años, pues pudiera llegar, pero desde ese susto que tuvo a los 7 años, ¿no? Pues ya lo puede dejar, ¿no? Entonces, y no solamente el fútbol americano, podemos ahorita hablar de muchos otros deportes, ¿sí? Como mencionabas, el tenis, ¿de qué le sirve la canchota al niño donde no tiene la capacidad de recorrer la cancha, ¿no? Entonces, ni de recorrerla, ni la fuerza para pegarle la pelota y pasarla. ¿no? Entonces, existe el mini tenis, ¿no? Existen estas variaciones adecuadas a las necesidades de los chicos, pero muchas veces el afán de querer pues llevar ya al niño a su límite, que no lo considero adecuado, ¿no? O de que ya esté al 100 en ese deporte, pues al final provoca algo no positivo en él, ¿no? Tanto emocional como físico. Sí. Dos cosas, retomando un poquito lo de las conmociones que ahorita se me vino a la mente. Precisamente la NFL ha hecho muchos esfuerzos en los últimos 10, 15 años para fomentar el flag football, empezar a quitar el contacto en edades tempranas, porque precisamente la NFL se dio cuenta que ha habido un descenso en Estados Unidos de la práctica del deporte. Claro. Y un descenso en la práctica del deporte significa menos fanbase para la NFL, y eso es contraproducente, ¿verdad? Sí. Entonces, precisamente por eso ha hecho mucho esfuerzo en seguir promocionando el flag football. Tan es así que este Super Bowl pues le tocó a Andrea, la seleccionada nacional, aparecer en un anuncio, y ahorita es básicamente la cara de la NFL en México. Entonces le está apostando muy fuerte a ese tema, porque la NFL ha entendido que necesitan empezar a enfocar su base, su iniciación en el deporte a una edad más tardía, y meter una variación del propio fútbol americano para que la gente se siga acercando. Claro. Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿no? Ahora, de ahí podemos también desprendernos a lo que se refiere los deportes que son de iniciación temprana y de iniciación tardía, ¿verdad? Claro. El fútbol americano, como ya lo dijiste tú, que coincidimos, debe de ser de una iniciación muy tardía. Claro. O sea, es un deporte que tus primeros acercamientos en contacto tienen que ser a los 15, 17 años. Mientras que, por ejemplo, todos los deportes que son de algún tipo que requieren una condición coordinativa muy alta, generalmente suelen ser de iniciación muy temprana. Llámese gimnasia aeróbica, gimnasia artística, clavados, patinaje artístico, natación, tenis. El propio tenis es de una iniciación temprana. Entonces, esto es muy importante que se tome en cuenta, porque muchas veces ves al niño a los 3 años equipado con un casco, o según el papá cree que va a jugar como Lionel Messi fútbol soccer, con una pelota del doble del tamaño de su cabeza, que no la puede ni patear, y ahí ya sabemos, si tú estás viendo eso en la academia de tu hijo, red flag, algo están haciendo mal ahí. O sea, no, eso no está bien, no debe ser, tienen que ser cosas adecuadas para la edad y el desarrollo que deben de tener. Claro, y por ejemplo en el fútbol, como dices, creo que juegan con una pelota normal. En el fútbol normal es tamaño 5, creo que los he visto los niños que juegan con una pelota tamaño 4 o tamaño 3 inclusive, pero aún así no es un deporte que les ayude como tal otros a su desarrollo, y que pueden aprender a hacer un poquito más tarde, ¿sí? Nunca vamos a ver a alguien que empezó a hacer gimnasia a los 9 años, 10, llegar a Juegos Olímpicos. Sí. O sea, tiene que ser un mega fenómeno. Sí, o sea, tendría que ser algo irreal, pero sabemos que la gimnasia la tienes que empezar a los 3, 4 años. Ballet, por ejemplo, que también hay que considerarlo. Si bien es un arte, hay una cuestión física, y no deja de haber una competencia que a lo mejor yo lo pudiera también meter como un deporte, por así decirlo.
Tienes que empezar a los 3, 4 años, porque si quieres empezar a los 9, o sea, no hay forma. El tenis lo tienes que empezar a los 5 años, acercar una raqueta, si no, no hay forma. Clavados igual que la gimnasia, o sea, creo que de ahí no podemos salirnos, pero tienen, como dices, esta cuestión coordinativa muy, muy necesaria para poder desarrollar. Y bueno, la gimnasia también la fuerza infantil, ¿no? Que si bien sirve para tu vida más a largo plazo, es fundamental que desarrollen esa fuerza para el simple hecho de pararse de manos, ¿no? O sea, requiere de mucho control, mucho equilibrio, mucha fuerza, que si se lo quieres enseñar a los 9 años va a ser mucho más complicado, ¿no?